Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya, 21 de noviembre. Hoy el frío atiza, la máquina quitanieves la tendremos a todo motor en Burgos, en Soria, León. Y vemos un viernes que llega con un nombre propio. Es Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. La crónica de una condena histórica anunciada, 2 años de inhabilitación. La gravedad institucional es tremenda. Con un acto llega este viernes, el de la celebración de los 50 años de la monarquía. Sí, lo celebran los reyes en un encuentro institucional, sin Vox, sin los socios de Sánchez y sin el rey emérito. Y un viernes que llega con un golpe a los mercados. Se prepara un viernes bastante complicado, con curvas bastante pronunciadas. Los índices asiáticos y los futuros en Europa se están desplomando. Sigue la estela de Wall Street, que anoche volvía a sufrir el azote de la tecnología. Nvidia se desplomó un 3% y un mercado que empieza a aparcar la idea de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes de diciembre. Pues sí, y así las acciones están encaminando a su peor semana desde abril, tras el desplome que se está registrando en la inteligencia artificial. El índice MSCI All Country World ha caído más del 3% en estos 5 días, rumbo a su mayor descenso desde el 4 de abril, desde el día de la liberación. Las asiáticas caen un 1,5% y todo en una precuela de lo que va a ser una jornada de nuevo de sell-off, siguiendo la estela de Wall Street, de un mercado americano, eso sí, que hoy quiere retomar las subidas. Anoche se desplomaba Wall Street. Si es que alguna vez se fueron los nervios por las altas valoraciones de las acciones tecnológicas, ayer volvían e imprimían la mayor fluctuación diaria del índice Nasdaq desde 9 de abril. Nvidia registraba, como decías, un desplome del 3%, que impactaba en los líderes, y el que peor parte se llevaba, como decíamos, era el índice tecnológico. Un Nasdaq que perdía más de un 2% y que ahora en página de futuros está anticipando una recuperación algo mayor de lo que hemos visto en gran parte de la sesión asiática, del entorno del 0,26%, y también con un S&P 500 que quiere avanzar en los primeros compases de sesión. En el resto de los mercados lo que hemos visto es recogida al testigo, venta máxima en tecnología y desplome de las acciones asiáticas, con un índice Nikkei en la bolsa de Tokio, que se ha convertido en uno de los protagonistas, con caídas del 2,40%, la bolsa del Hong Kong con caídas del 1,90% y la China continental un 2,35%, por cierto, además, mientras sigue subiendo la tensión entre China y Japón. Todo esto, miedo en la tecnología, por supuesto, el hecho de que los datos en la recién abierta administración estadounidense no despejan dudas sobre los recortes de tipos de interés y apuntan en este escenario a una sesión en Europa también con caídas importantes. Los futuros del DAX, que están cayendo el 1,5%, los futuros del IBEX 35 con caídas del 1,40%. El índice dólar, el billete verde, marca más de 100 puntos en esa canasta frente a las principales divisas, después de que el informe de nóminas no agrícolas de septiembre siga sin arrojar luz sobre lo que va a hacer la Fed en diciembre, porque el de noviembre irá mezclado con el de octubre y llegará el 16 de diciembre, después de que hayamos escuchado hablar a Powell en la última decisión del año. El recorte, la probabilidad de recorte en los tipos de interés según la herramienta de la Fed se queda en el 35%, con voces de la Fed que están, como Hammond, advirtiendo de que una reducción de tipos podría conllevar riesgos inflacionarios, y Lisa Cook advirtiendo de fuertes caídas en los precios de los activos. Mientras el índice de volatilidad del VIX sobre el S&P 500 muestra miedo, ha subido en las últimas horas, está por encima de 26, y el Bitcoin está perdiendo los $86.000. Vemos que Bitcoin ha caído la última semana un 11%, la caída de Ethereum es mayor, superior al 12%, ha perforado los $2.800. Y ojo, porque la tecnología es
la protagonista. Hay dudas sobre la valoración de los chips, de la inteligencia artificial. Veíamos caídas esta noche en Nvidia superiores al 3%, pero también en otras compañías tecnológicas en Estados Unidos, Advanced Micro Devices, en Palantir, y ojo, hay otro protagonista clave que es Oracle. Pues sí, sobre todo por lo que está suponiendo a la hora de medir lo que es el riesgo que enfrenta el mercado y lo que es el endeudamiento en torno a la IA. Oracle se convierte en ese barómetro precisamente por su gigantesca inversión en este campo y a la debilidad de su calificación crediticia. Los precios de los swaps de incumplimiento crediticio de la compañía se han triplicado. $110.000 por cada $10 millones de principal protegido, mientras que el gigante de los data centers atrae a inversores escépticos que buscan cobertura. Del riesgo de burbuja en la inteligencia artificial y también de lo que puede hacer la Reserva Federal en su última reunión del año, ha hablado en Radio Intereconomía el Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Ha sido una entrevista que pueden ver ustedes desde ya mismo, completa, en nuestro canal de YouTube. Así es, una entrevista en la que, como ya es habitual, Krugman, con su tono crítico, reacciona a las políticas económicas de Donald Trump y a la imposición de aranceles a otros países. El economista habla también de las presiones del presidente de Estados Unidos a la Reserva Federal, de los movimientos del mercado y alerta de una depreciación de las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial. Además, Krugman resta importancia al cierre de gobierno y avisa de que lo peor para la economía estadounidense puede estar por llegar. Ahora tenemos un retraso en los datos, algunos de los cuales nunca se van a recuperar. Habrá un mes sin datos económicos de Estados Unidos y nunca los tendremos para ese mes. Seguramente los indicadores privados disponibles sugieren que la economía volverá a la normalidad, pero no será tan dramática. Seguramente lo peor no sucedió durante el shutdown y todavía esté por llegar. It's probably didn't happen during the shutdown. It's probably still ahead of us, but we'll see. El economista también se muestra crítico en esas presiones de Trump a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Habla de lo que puede pasar en las próximas elecciones, las de dentro de un año, esas de medio mandato y un posible cambio de rumbo en las elecciones en Estados Unidos, y critica, como no podía ser de otra forma, las políticas económicas de Trump y los aranceles. Dice que no van a servir para nada y pone incluso en duda su legalidad. En primer lugar, muchos aranceles podrían ser ilegales en pocos meses, así que no estamos seguros de eso, pero incluso si no lo son, generan unos $30.000 millones al mes en ingresos. Estamos hablando de la economía estadounidense, que es enorme. Tenemos un déficit presupuestario gigante, incluso los ingresos de los aranceles crean un agujero en ese déficit. El problema fundamental de que Estados Unidos gasta más de lo que ingresa no va a cambiar con los aranceles. Of the U.S. spending more than it takes in is not going to be changed by the tariffs. Aquí en casa, protagonista Telefónica, la operadora que negocia estas semanas un ERE, un expediente de regulación de empleo que afectará a un tercio de la plantilla y a 7 filiales. Se ha asegurado en exclusiva los derechos audiovisuales de la Champions League para los próximos 4 años. El importe que destinará a esta adjudicación audiovisual es de 1.464 millones de euros. Telefónica garantizará la totalidad de los derechos de las principales competiciones de fútbol europeo para sus clientes en el segmento residencial. Cada temporada supone una inversión de 366 millones de euros. Es una inversión publicitaria que suscita más de un escozor por el momento. La Teleco presentará a los sindicatos el lunes 24 y el martes 25, quienes están afectados por el ERE. Se estima que la cifra inicial ronde los 6.000 trabajadores y que el corte empiece a partir de los nacidos en el año 1969. Los sindicatos de Telefónica buscan arañar una subida salarial por encima del 1,5% y una mayor protección contra la inflación. Por otra parte, varios miembros del Comité Ejecutivo de Telefónica han adquirido acciones de la compañía. Las compras ejecutadas esta misma semana suponen una inversión superior al $500.000 de euros y elevan hasta 1,5 millones las compras de acciones llevadas a cabo por el equipo directivo de la operación desde que anunciara el plan estratégico. En clave geopolítica y en medio de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para alcanzar la paz en Ucrania, este viernes, Rubén, entran en vigor
las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. Son sanciones que se anunciaron hace ya un mes y que buscaban presionar a Putin para que negociara un acuerdo de paz con Ucrania. Sin embargo, 30 días después son ahora Estados Unidos y Rusia los que han cerrado un borrador de 28 puntos que prevé la cesión del Donbass y Crimea a Moscú y que Zelensky convoque elecciones en 3 meses. El presidente ucraniano ya ha recibido ese plan de paz y estaría dispuesto a negociarlo con Trump, con quien podría hablar en los próximos días. Hacemos todo lo posible con su apoyo. Agradecemos al presidente Trump, le enviamos nuestros mejores deseos a él y al vicepresidente. Estamos muy agradecidos por el apoyo en este asunto. Si es posible examinar esto, porque creo que el presidente tiene influencia en ello. Y si no revelan algunos detalles, Rusia no podría, ya sabes, fabricar misiles. Así que, si es posible, dale este documento. Desde la Casa Blanca, su portavoz Caroline Leavitt apunta además que están negociando este plan de paz de igual a igual con Ucrania y con Rusia y que el borrador es positivo para ambas partes. El enviado especial Witkoff y Marco Rubio han estado trabajando discretamente en un plan durante aproximadamente el último mes. Han estado dialogando con ambas partes, Rusia y Ucrania, por igual, para comprender qué se comprometerían a hacer estos países con el fin de lograr una paz duradera y sostenible. Y reacción también desde Bruselas. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, rechaza cualquier plan de paz para Kiev que no cuente con Ucrania y con Europa. Los diferentes planes de paz no pueden funcionar si los europeos y los ucranianos no están de acuerdo con esto. Por eso hemos centrado los debates de hoy en lo que estamos haciendo y cuál es nuestro futuro plan de acción. Como he dicho, tenemos un plan de 2 puntos. Uno es presionar a Rusia y hemos debatido muy intensamente cómo trabajar en la flota fantasma. Banco Santander patrocina este espacio. 8 y 12 es viernes 21 ya de noviembre. El día nos trae más noticias. La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica termina hoy su reunión de invierno. Un encuentro en el que el organismo ha pedido a Irán que cumplan con los acuerdos y obligaciones legales sobre su programa nuclear y permita a las autoridades las inspecciones sobre su uranio enriquecido. En la reunión se está analizando también la situación nuclear en Ucrania y el anuncio de Estados Unidos y Rusia de querer reanudar, después de 3 décadas de moratoria, los ensayos para bombas atómicas. Los ministros de Interior y Seguridad del G7 se reúnen hoy en Canadá en vísperas del encuentro de líderes mundiales en Sudáfrica. Hablarán este viernes sobre grupos delictivos internacionales, las drogas sintéticas del terrorismo y los ciberdelitos, entre otros temas. El encuentro de líderes del G20, que tendrá lugar este fin de semana en Johannesburgo, no contará con la presencia de Donald Trump, de Vladimir Putin, ni tampoco de Xi Jinping. En paralelo, el Foro Mundial Indo-Pacífico celebra hoy su 4ª edición en Bruselas, con la asistencia de unos 70 participantes de las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros, y los países y las organizaciones de la región Indo-Pacífica. Y aquí en España continuarán hoy las reacciones a la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Condenado por el Supremo a 2 años de inhabilitación por revelación de datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales tras la condena al fiscal general. Un mínimo de decencia requeriría del señor Sánchez, en primer lugar, disculpas a la justicia y a la ciudadanía. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal? Repitió una y otra vez. Pues hoy tiene la respuesta. Nadie. Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento.
El futuro se prueba en Madrid. Si tienes un proyecto innovador, el Ayuntamiento de Madrid pone espacios públicos a disposición de startups, empresas y organismos para probar proyectos en entornos reales y seguros. Infórmate sobre la nueva ordenanza municipal en sandboxmadrid.es. Bienvenido a la capital de la innovación, Madrid, donde se cruzan los caminos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Descubre Guanajuato de la mano de Catay con otra mirada y viaja al corazón más auténtico de México. Camina entre callejones que cantan historias, admira la belleza de sus ciudades patrimonio y pueblos mágicos, brinda en sus viñedos y siente la emoción de estar en la tierra donde nació la voz de José Alfredo Jiménez. Vive Guanajuato 9 días desde 1.735 euros. Catay descubre el mundo que imaginas. Más información en catay.es y reserva en tu agencia de viajes. Guanajuato, Gobierno de la Gente, Secretaría de Turismo e Identidad. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. En España se producen más de 45.000 ciberataques al día, según datos recientes de este 2025. Cada clic, cada compra y cada trámite en línea deja una huella que puede ser explotada por ciberdelincuentes. Hoy la seguridad es un pilar estratégico, y blindar el futuro digital requiere innovación, talento especializado y cooperación internacional. Solo así podremos adelantarnos a las amenazas y construir un espacio digital más seguro para todos. En ese camino, soluciones como seguridad en tu correo de Orange marcan la diferencia. Una protección avanzada que bloquea phishing, malware y spam antes de que lleguen a tu bandeja de entrada. Compatible con Office 365, Gmail o servidores propios, esta herramienta combina inteligencia artificial, machine learning y supervisión experta en todo momento, para reducir en un 99,2% los intentos de phishing y detener ataques en tiempo real. Una implementación rápida, una gestión transparente y el respaldo de los especialistas de Orange hacen de esta solución un escudo eficaz para protegerte a ti y a tu negocio frente al ransomware y otras amenazas del correo electrónico. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
8:19, arranca aquí nuestro tiempo de tertulia, este espacio que dedicamos al análisis y a la reflexión. Hoy me acompaña Manuel Romera. Romera, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Vienes desayunado de casa hoy o no? No, hoy vengo en ayunas. No me digas. Sí. Uy, entonces vas a desfallecer. Pensaba que me ibas a tener preparado aquí algún sándwich o algo, pero no, veo que hay una racanería brutal. Bueno, ahora lo pido. Ahora lo pido. Nvidia no puede ser buena. ¿De chicharrones lo quieres? Sí, claro. Vale. Encargado está, ya verás. Luego te pones ahí frente a la cámara, frente al canal de YouTube, a comértelo ahí con todo el gusto. No hay vergüenza. Ya. Me acompaña David Enche, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿estás realmente preocupado, retorcido, indignado? O sea, no sé qué calificativo con lo de García Ortiz. No, indignado no. Luego comenté una cosa que dijo ayer el presidente del gobierno y me gustaría tener 30 segundos para hacer una reflexión. Vale, muy bien. Y me acompaña hoy en este tiempo de análisis también Juan Avellán. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo muy bien, vengo desayunado y vengo listo, no como otros. Bueno. Oye, voy a pedir buena noticia económica del día, de la semana. Espero que hayáis hecho los deberes y hayáis sido aplicados. Enseguida vamos con Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía. Ayer nuestro compañero Paul Mielgo tuvo la oportunidad de charlar con él. Hemos extraído de esa conversación algunos extractos, algunos cortes para que ustedes lo puedan escuchar y valorar sus mensajes. Pero antes de nada, a ver, desahógate. ¿Qué reflexión sobre García Ortiz, presidente del gobierno? No deshago. Ayer el presidente del gobierno de España empezó a hablar de la soberanía popular. Y esto es un tema extraordinariamente preocupante y peligroso. Cuidado con la soberanía popular. La soberanía popular no existe. La Constitución habla de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Los poderes, no el poder. Los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y sería muy interesante que el presidente del gobierno de una nación civilizada, que se supone que forma parte del primer mundo y que se supone que es una potencia económica y social en Europa y en el mundo, no confundiera los términos, porque es muy grave. Eso es muy grave. Ya te dije aquí que una de las cosas más preocupantes que oí de este presidente fue hace años cuando dijo que el fin justificaba los medios. Eso de un político me parece preocupante, de un mandatario me parece aterrador. Y no entiendo muy bien lo que ocurrió ayer, que es decir, es un señor que cometió algo que no era estrictamente legal, que se le llevó a juicio, que se le juzgó y ya está. Y es que no hay que decir, es que no es una victoria de nadie, es una victoria de la justicia, ya está, punto. Y si eras referido a otro señor que tiene un problema con la justicia, pues que se le juzgue y que se le condene si es necesario. Pero claro, esto del bandismo que se está produciendo en España, ayer X era de verdad para leerlo y te echabas a temblar, ¿eh? O sea, gente ¿Se está produciendo bandismo en España? Pero absolutamente. Pero es que tenías que haber visto ayer X. Es que la gente estaba pidiendo ir al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal a decir que había que rodearlo, que había que manifestarlo, poniendo los nombres de los jueces, diciendo dónde vivían. Pero ¿esto qué coño es? Oh, perdón. Pero es que de verdad, es que estas cosas son las que liquidan las inversiones. Estas son las cosas que liquidan la economía. O sea, tú puedes tener la mejor legislación, pero si luego de repente no hay una seguridad jurídica, si de repente cualquier las momento... Las instituciones no funcionan, ¿no? Claro, las instituciones no son respetadas, tal y cual. Ministros diciendo que era una vergüenza la sentencia, pero oiga, ¿pero usted quién conche es para decir que es una... Si usted no se ha leído el sumario, o sea, pero si usted ni sabe lo que ha ocurrido en el juicio, o sea... Claro, es que esto es preocupante. Es que no puede, es que la justicia no puede ser una acción de parte. Es que es un disparate. Bueno, yo creo que lo que es un disparate es que concibamos esto como un juicio político. O sea, ¿no? Esto, el tribunal lo que dice es: se ha incumplido el artículo 417 del Código Penal, ha revelado usted unos datos que no podía revelar y es usted condenado a más o a menos, que además, en el fondo, fue la menor condena posible de las entre comillas, posibles. Y yo creo que al final lo que se ha demostrado es que hay una condena. Y más allá de qué régimen político, o qué estructura política, o qué partido político eres simpatizante. Y eso es lo que yo creo que hay que decir, ¿no? Con claridad. Más que los 5 jueces eran conservadores o los 2 eran, ¿no? Del PSOE. Bueno, al final yo creo que eso es un juego también de palabras, que además si lo analizas en serio, esos mismos jueces conservadores que han condenado al fiscal general del Estado, ha habido veces que ha ido en contra del Partido Popular, con lo cual son conservadores, entre comillas. Primero son jueces, espero, vamos, porque es que si no, es que sería de locos plantearlo de otra manera. Primero son jueces, y luego conservadores, o primero son jueces, y luego de izquierdas. Y ese equilibrio es el que yo creo que en el fondo tenemos que tener todos claro en la cabeza. El fiscal general del Estado se equivocó, por ello se le han condenado, y por ello ahora le toca pagar, como mínimo,
la multa que le han puesto y el ser inhabilitado, que además creo que un fiscal general del Estado debía haberse inhabilitado él mismo simplemente por moralidad política, ya no por condena judicial. Y la condena judicial, por otra parte, hay que acatarla, porque es que no acatarla, es decir, un ministro, como dijo ayer, acato la sentencia, pero me parece, no sé qué tipo de adjetivo puso, ¿no? Pero me parece una locura o algo parecido, pero al final a mí me parece que lo que es una locura es que un ministro diga eso. Tú acatas la sentencia o no las acatas. Y yo, desde luego, creo que hay que acatar las sentencias, sea cual sea tu partido político, sea cual sea tu forma de simpatizar. Y, por supuesto, lo que también está claro es que el PSOE lo que está viendo en esta desesperación, seguramente de lo que decías de X, es un formato de que hay mucha gente que esto le está pareciendo impresionante, ¿no? Es decir, que un fiscal general de Estado sea condenado y que además el tío esté con toga y no dimita, o que haya un planteamiento como el que está viendo los dos secretarios generales de la organización, más allá de cuál sea tu simpatización política. Imagino que a cualquiera le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Sí, pero es que además lo peor es que desde el propio gobierno lo que se está es intentando politizar a los jueces, y sacarlo todo de contexto, y eso es lo que es gravísimo, porque lo que estás transmitiendo a la sociedad es que los jueces lo que actúan es según la asociación a la que pertenece, y como bien has dicho, no es así. El tema no es así. Y entonces estamos en una situación que es vergonzosa. Y la situación está alimentada y está impulsada por el propio gobierno. Uh-huh. Bueno, entramos en materia económica. Oye, vamos a hacerlo. Hay muchas cosas, algunas de ellas de vivienda, otras de temas de salarios, pero... Hemos entrevistado a Paul Krugman, ha estado aquí en España un par de días, y hemos hablado con él pues de la poca visibilidad que tiene la Reserva Federal para actuar, porque no tiene datos, los datos de octubre y parte de noviembre. Hemos hablado también de los aranceles, ha dicho que esos aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, y hemos hablado también de la inteligencia artificial. Dice, los centros de datos que se están construyendo ahora no serán útiles en 5 o 6 años, quedarán obsoletos, se van a deteriorar. De alguna manera se parece al shale, donde tuvimos grandes inversiones en petróleo de esquisto y resultó que la perforación de esta industria se depreció mucho más rápido de lo que admitían en su contabilidad. Y eso parece ser el caso de los centros de datos. Puedes ver que la psicología del mercado ahora mismo es extremadamente volátil. You can just see that market psychology right now is extremely volatile. Oye, ¿cómo veis? No sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar, de ver otros más mensajes que ha lanzado Krugman, lo que ha dicho. ¿Cómo valoráis esta visión de Krugman? Romera. Bueno, yo creo que Paul Krugman es un profesor que siempre ha tenido un concepto de irrupción bastante importante. Y la última vez que fue al IAMI me llamó la atención que lo que dijo es que la productividad, o sea, la inteligencia artificial no lo es todo, pero dijo el tío textualmente, lo es casi todo. Entonces, bueno, pues al final yo creo que es un idioma enormemente valorado, pues además ya digo que es bastante disruptivo, no especialmente previsible, y una persona con mucha bagaje, ¿no? Con mucho planteamiento, aparte de ser premio Nobel, pues tiene algo que decir. Y a mí me parece que lo que ahora mismo está en juego es saber si lo que pasó ayer con Nvidia, después de unos resultados espectaculares, subiendo un 3% y terminando cayendo un 3%, qué es lo que significa el momento que estamos viviendo de cobro de clientes, de endeudamiento de estas grandes tecnológicas, ese endeudamiento brutal, ¿no? Que yo creo que hoy en día nadie habla de él, pero que evidentemente existe. Entonces, imagínate si ese endeudamiento brutal, sobre todo en las cifras de las que hablamos, ¿no? De una compañía que vale en bolsa más de 5 millones de euros, ¿no? Y eso, si de alguna manera es así, ¿qué podría pasar si en un momento dado esos cobros no se formulan tan claras como piensas, ese planteamiento de la cadena de valor no está tan claro, o simplemente el Blackwell, que todo el mundo lo vendemos como si ayer o antes de ayer, ¿no? Trump hablaba con Bin Salman, ¿no? El de Arabia Saudí, y le decía que iba a venderlo, no me acuerdo tampoco cuánto decía, 1 millón de chips, ¿no? Una bestialidad. Al final, lo que sí que está claro es que yo creo que hay muchísima información y difícil de entender, que eso es lo que yo creo que es hoy en día ese mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial, y es lo que yo diría sobre Paul Krugman, que le escuchas, te parece interesante lo que dice, pero en el fondo
me pasa como pasa con todos los profesores cuando hablan de inteligencia artificial, que en el fondo nunca se profundiza mucho, es decir, siempre se queda un poco en la superficie, ¿no? Sí, es lo que tenemos, que todo lo que está en torno a la inteligencia artificial no lo podemos definir con claridad, no sabemos lo que va a pasar con claridad. Hombre, sí está claro que esto no es una burbuja como las .com, donde había un 4, hacían un portal, lo vendían de una forma estratosférica y se creó una burbuja. No estamos en ese caso y no es así. Hay una producción, la inteligencia artificial ha venido a quedarse. Ahora, esos enormes endeudamientos y esa situación inicial pueden luego recomponer ese mercado o recomponer esa deuda, o algunas empresas puedan quedarse en el camino. Es lo que todavía no sabemos y es la duda que tenemos, la enorme duda que tenemos sobre la inteligencia artificial y sobre si existe o no existe burbuja, que yo creo que no existe una burbuja propiamente dicha. Bueno, Krugman, que es un excelente economista con el que yo no comparto prácticamente nada en ningún punto de vista, pero él lo es, quiero decir, no se puede dudar de él. Decir, además creo que es Nobel, ¿no? Es Nobel, efectivamente. No se puede dudar de eso. Yo creo que es una persona que ha errado permanentemente en sus diagnósticos, lo hizo durante la crisis, lo hizo tal, pero sobre todo hierra, yo creo, bajo mi punto de vista, hierra en las causas raíces de lo que va a ocurrir, ¿no? Y entonces con la inteligencia artificial, parece que no estamos ciñendo a esto, que es el tema de conversación habitual. Los centros de datos no se verán dentro de 5 años, no, con absoluta seguridad no, pero claro, es que lo está montando ya lo sabe y el que le está permitiendo que lo monte ya lo sabe. Entonces, cosa porque dentro de 5 años los chips no va a tener absolutamente nada que ver con lo de ahora. Y claro, lo que tienes en un centro de proceso de datos sobre todo son racks de ordenadores funcionando a chorrocientos mil ciclos por milisegundo, ¿no? Entonces, claro que va a cambiar. O sea, no se trata de eso. La cuestión, el punto de toque ahora mismo, la piedra de toque ahora mismo es ¿para qué vamos a usar la inteligencia artificial? Porque parece que la vamos a usar para todo y hay algunas cosas en las que está funcionando sensacionalmente bien y hay otras en las que razonablemente no. O sea, es decir, entonces, es lo que hablábamos el otro día. Efectivamente, estoy de acuerdo con Juan, esto no es una burbuja como fue las .com, no tiene absolutamente nada que ver, pero es verdad que es un mercado muy... Es lo que yo llamo una supernova, quiero decir, ha explotado, entonces tienes 1.000 millones de empresas que están relacionadas con la inteligencia artificial y los mercados luego tienden a concentrarse, ¿vale? Y tienden a reducirse, tienden a ordenarse, tienden a... vale, con sus digamos que con sus oleadas de crecimiento y decrecimientos, que ahora mismo estoy pensando en términos astrofísicos. Pero es verdad, y esto es lo que vamos a ver en los próximos 2-3 años. Ayer el movimiento de Nvidia en bolsa es un movimiento puramente especulativo, en el sentido que no es gente que esté pensando si el desarrollo de Nvidia es adecuado, sino es gente que ha visto que crece un 3%, momento de largar. Ya está. Porque pero es una empresa que... una compañía que se lleva por delante todo, ¿eh? O sea, ten en cuenta que o sea, no es lo mismo que una compañía media o de tamaño grande. No, es que es una compañía que cuando se mueve se lleva por delante todo. Claro. Entonces, claro, esa especulación en una compañía tan enorme genera todo tipo de desajustes bursátiles y en el fondo de valoración, incluso de planteamiento de confianza en el mercado. Yo os voy a contar una cosa, si me permitís un segundo. Sí. Perdón, luego la cuento. No, es simplemente decir que lo que acabas de decir es exactamente eso. Cuando haya reajustes, es que esos reajustes van sobre una deuda brutal y no es lo mismo un reajuste en una supernova que no esté excesivamente endeudada, pero es que las cifras que hablamos de endeudamiento es que se nos escapan totalmente. Y las cifras de beneficios, o sea, una compañía que da de beneficios en un trimestre 32.000, si no recuerdo mal, millones de dólares sobre unas ventas que son menos del doble que eso. Es decir, hablamos de que el beneficio neto es casi un 50%, un poco más de un 50%, depende de cómo lo midas, de las ventas, porque claro, hablamos de que, o sea, si cuando Apple nos parecía una bestialidad, que vendía 100.000 millones al trimestre y ganaba 25.000, nos parecía increíble, pues ¿qué nos parece Nvidia? Pero es disrupción. Lo que está pagando la gente es la disrupción. Quiero decir, lo que hace Nvidia no lo hace nadie más. Si me dejas que te diga algo claro. Paul Krugman, cuando vino al Instituto de Empresa la última vez que vino a Madrid, y yo tuve la suerte de poder hablar con él, el planteamiento clarísimo que tenía es que hoy en día no hay que trabajar más duro, sino hay que trabajar de manera más inteligente. Eso de inteligente no sé qué quiere decir. A lo mejor es que no hay que trabajar. O sea, entonces, claro, a mí lo que me da miedo enorme es que en esa disrupción haya una hecatombe sociológica, política, económica, estructural, de lo que significa esa deuda, ¿no? Esa deuda de la que hablamos, que dentro de poco la deuda pública no será el problema, empezará a ser el problema la deuda privada de compañías que en un momento dado pueden no tener continuidad porque el mundo no trague
tanto cambio, tanta disrupción. La disrupción es buenísima si no es excesiva. Cuando es excesiva, lo que ocurre es que produce desajustes financieros porque la gente lo que quiere es cobrar, no quiere que le hagas estrategia, ¿eh? Es decir, las finanzas son más importantes que la estrategia, como David bien sabe. Nvidia vale lo que vale porque hay gente que ha puesto su dinero apostando por eso. Ya está. Y hay una cosa con respecto, antes que he dicho que es un movimiento, lo de ayer fue un movimiento especulativo, y en España tenemos un pésimo concepto de la especulación. Y cuando llegué a la Universidad de Berkeley y me siento el primer día en la clase de economía, entonces tenía el profesor de economía, era un tío que había sido controller de British Airways. Me acuerdo perfectamente, un tío británico, perfectamente británico, encantador, y además un excelente profesor, ¿vale? Como llevas tú el traje hoy de raya diplomática de Chelsea, igual, una cosa parecida. Y él dijo, lo primero que dijo en clase es, caballeros, la especulación mueve el mundo, y quien les diga que la especulación es mala, no sabe cómo se mueve el mundo. Con esto me voy a publicidad y seguimos. No digo más. Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves? Es genial, mira, salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes. ¿Algo más? Sí, 2 cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros. Ahora mismo la solicito. Busca en tu navegador Amex Platinum. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas. Fundación y Caja Rural de Zamora. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro Origen España a 7,45 euros el kilo. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy con David Enche, con Juan Avellana y con Manuel Romera. Oye, Romera, los salarios que van a subir el próximo año un 5% por la inflación y también por la escasez de mano de obra. Mira, os voy a contar, el otro día tuve un golpe en el coche, lo llevé al taller y me lo cogen como pronto para el día 22 de diciembre. Y digo, bueno, ¿y eso? Pero me recorrí un montón de talleres y me dicen, es que no hay mano de obra, no tenemos chapistas, no tenemos gente que pinte. Es lo que ocurre. Porque yo decía, digo, o sea, no puede ser, están tan saturados de trabajo, monto uno aquí al lado de casa y... Fíjate, a mí lo que me da muchísimo miedo de eso es los efectos de segunda ronda, ¿no? Esa gente que va a cobrar más, va a consumir más, y puede producir todavía más inflación en una burbuja bursátil como la que tenemos hoy en día, ¿no? Y a mí esas segundas rondas de inflación, me parece que son enormemente delicadas de tratar, ¿eh? Porque al final pagar más a la gente, entre comillas, es fácil, pero al final controlar la inflación que produce ese pago de más, sobre todo con unos tipos de interés que tú lo has dicho esta mañana, que en Japón se plantean subir los tipos de interés, que suena como a 13 ruedas del percebe, ¿no? Es decir, en Japón, país que ha estado, no sé, con tipos en negativo y con absoluta deflación durante 30 años, y se plantean subir los tipos porque evidentemente hay inflación. Y esa inflación, pues cada uno ya la tomará, porque la inflación es una palabra complicadísima, ¿no? Hay gente que la inflación la toma como un crecimiento, hay gente que la toma como una falta de crecimiento, hay gente que la toma como la oferta tiene el poder, como hay gente que la toma como que la demanda se ha venido abajo, pero lo que está claro es que sea por lo que fuere la inflación, que es complicadísimo de analizar, lo que está claro es que cuando a la gente la pagas más, produce más inflación. Porque tienen más dinero en el bolsillo, y con más dinero en el bolsillo posiblemente
produce más inflación y más invitación a la inflación. Y a mí eso hoy en día me da francamente muchísimo miedo, porque no habría mejor excusa para pegarse un golpe en bolsa brutal, esas tecnológicas de la que todo el mundo habla por su posible burbuja, que alguien pudiese vislumbrar mínimamente una subida de tipos de interés en Estados Unidos y provocaría automáticamente una caída muy, muy exagerada de los mercados bursátiles. Sí, pero volviendo a lo que dices del taller de chapa, los talleres están fatal de mano de obra. Bueno, y todo lo que es hostelería igual, ¿eh? Hostelería y construcción, es decir. Sí. Sin embargo, hay una noticia ahí donde las Big Four han ampliado enormemente la contratación de personal de formación profesional, especializados, donde ya se va buscando más especialización y están especializados precisamente en tecnología. Es un cambio, es decir, es un cambio porque siempre iban a la parte de economía, siempre iban a la parte, vamos, en IEB, la contratación que hacían sobre personas que finalizaban el máster nuestro era enorme, y hay un cambio radical. Lo que sí que es preocupante es que no tenemos una mano de obra para esos trabajos que si eres chapista, desde luego vas a ganar bastante más que si acabas de terminar una carrera. David. En automoción hay un problema grave con la mano de obra, ¿eh? También. Sí. Muy grave. Sí. Bueno, ¿me lo vas a contar a mí? Los talleres, sí. O sea, que además, 22 de diciembre, en teoría me lo cogen, bueno, ahí pues al perito, y esto se alarga hasta es un momento empezar para a trabajar a partir del 10 de enero. Es un momento para fomentar la formación de iba a decir de chavales y de adultos. Bueno, oye, la subida de los funcionarios, 11%, 2.000 millones de euros, el presidente del gobierno. Preparando las elecciones. O sea, ¿esto tiene motivo electoral? No tengo la ¿No es para compensarles? ¿Para compensarles por qué? No sé, pues porque han perdido poder adquisitivo. Pero... ¿Es motivo electoral? Los sindicatos lo han rechazado, Han dicho que es insuficiente. ¿Qué quieren más? Que es insuficiente. Es un 11% en 4 años, ¿no? Sí. Es decir, que tampoco es para tirar cohetes. Y además, en 4 años que no van a estar ellos. O sea, yo creo que van más suena, los tiros. Suena un poco cómico, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, o sea, más allá de la reflexión esta de anuncios rimbombantes que tienen como objeto ir preparando el terreno, habría que hacer una reflexión serena sobre qué pasa con los funcionarios, porque si están por debajo de lo que deben cobrar, yo quiero que cobren lo que tengan que cobrar, ni más ni menos. Y que tengan las condiciones que sean las que tengan que ser. Pero claro, tiene que ser, si nos metemos a revisar, revisamos todo, No, y además en la parte de administración hay una brecha que todavía no se ha tomado, que es la digitalización, donde tenemos la edad media del funcionario que está por encima de los 50 años, y si esto entra en una compañía de seguros o en un banco o en una gran empresa, esa edad media del personal, lo primero que se hace es reciclaje, que entre más tecnología y estamos pendientes todavía de esa gran digitalización de la administración pública. Oye, me voy a ir enseguida con la buena noticia económica de la semana, pero antes, Telefónica empieza a negociar con los sindicatos lunes y martes ese expediente de regulación de empleo, unas 6.000 personas, un tercio de la plantilla, tiene 18.000 trabajadores, va a tocar a las 7 filiales y anunció ayer, o sea, yo no sé si esto es casualidad o, bueno, pues que te tocaba, que se hace con la Champions, 1.500, casi 1.500 millones de euros. Esto tiene que escocer a más de uno, ¿no? Yo creo que habría que preguntar a los prejubilados de Telefónica si están contentos o no están contentos con su prejubilación. Claro, es que lo de prescindir de personal depende de si el personal quiere ser prescindido, que es lo que imagino que ocurrirá en Telefónica. Y la gente que ha salido de Telefónica en el pasado, en algunos casos han sido, me vas a permitir la expresión, un auténtico chollo. Ese pasado ya empieza a estar pasado, Ya. O sea, no es lo mismo el Telefónica, bueno, vamos ni a el ver Banco Santander, ni el Banesto, lo digo. Vamos a ver esto, vamos a ver ahora. Por la parte que nos toca, no lo mismo el mundo de la banca y de las grandes utilities y de las grandes compañías de comunicaciones de hace 10 años que lo de ahora. Ahora es distinto, porque ahora lo que te dicen es, te doy 3, 4, 5 años de sueldo, te vas a casa, pero cuando te lo hacen con 50 años, digo con 49 años, luego ¿qué haces con 54? O sea, me refiero que... y luego, sobre todo, lo que sí que es impepinable es que Telefónica tiene que reformar sus cuentas todavía más. Es decir, lleva reformando sus cuentas una década, bajando deuda, disminuyendo deuda de manera clarísima, 12.000 millones de euros en los últimos años.
intentando incrementar el planteamiento de operativo y de productividad, ¿no? Que hablamos de Paul Krugman, intentando mejorar sus EBITDAs, intentando mejorar la estructura incluso de generación de flujo de caja, y financiándose de manera adecuada, porque la verdad es que se ha financiado a tipo fijo cuando hay que financiarse a tipo fijo. Es decir, no sé, me parece que financieramente lo ha hecho muy bien, pero debe ser que lo que hay de negocio detrás, ya que los de la Champions, pues debe ser que lo que hay de negocio detrás pues tiene mucho que mejorar, o es muy complicado mejorarlo. Es decir, compite con el otro día miraba, ¿no?, cuánto había ganado Digi de clientes, ¿no?, y cuánto haya perdido Telefónica, y te das cuenta de que es que la competencia es brutal, ¿no? Sí, Alguien que publicita por 30 euros lo que en otro sitio cuesta 150, pero claro. El tema de fútbol es claro, ha subido bastante lo que paga, lo que va a pagar por el fútbol, pero está clarísimo que no le queda más remedio. Es decir, el target de Telefónica va a rentas altas y va a clientes que son los que más gastan. No puede perder el fútbol. Si pierde el fútbol, desde luego hubiera sido para ellos una noticia nefasta. Oye, me voy ya con la buena noticia. Sabadell, banca mediana, fusiones, alianzas, dice que sí. Está ronroneando no algo, dice que sí, dice que es probable que ocurra, pero que él cree que va a tardar mucho. O sea, José González Bueno es un tipo que ha conseguido en 5 años multiplicar por 10 la cotización del Banco Sabadell, que eso es simplemente espectacular, y que va a repartir 6.500 millones de euros en dividendos sin contar, entre comillas, la subida, la venta de TSB. Entonces, no sé, es un banquero que la verdad es que no da puntadas sin hilo, ¿no? Con lo cual, cuando está diciendo, ve mucho sentido la fusión de bancos medianos, pero no va a ocurrir, entre comillas, que es lo que ha dicho más o menos, eso quiere decir que va a ocurrir. O sea, o dicho de una manera sencilla, habrá sinergias o algo parecido. Publicidad y vamos con ello. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. En Renta 4 Banco tenemos la promo más sencilla de este Black Friday, tanto que te la podemos contar con sonidos. Bueno, que casi te la podemos contar con sonidos. Te regalamos 100 euros por invertir en fondos megatendencias, como la tecnología. Así de fácil. Entra en r4.com y consigue tus 100 euros. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las bases de la promoción en r4.com. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Vamos, que voy justa. Buena noticia económica de la semana, Juan. Bueno, pues Bizum lanzará en 2026 una plataforma de pagos para los comercios y hacer frente a Visa y a Mastercard. Bueno, el mundo está cambiando y el mundo de los pagos digitales va a una velocidad bárbara. Es un paso adelante que tenía que dar Bizum. Bizum es la mejor fintech que hay en Europa, con diferencia. Tenían que dar este paso y les queda dar el paso de la internacionalización de los pagos internacionales. Tu buena noticia. Yo, después de tantos años de la banca tocada, distribuir 18.000 millones en dividendos en el 2025 y 2026 por parte de la gran banca. ¿Eso en pesetas cuánto se da?
18.000 millones en una pesetas, serán 3 billones, ¿no? 3 billones, sí. 3 billones. La verdad es que es espectacular verlo, ¿no? Y ver que tienen esa capacidad y parece espectacular. Ten en cuenta que los bancos, y déjame decir una última cosa, distribuyen el 50% de su beneficio en dividendos, pero hay bancos como son Unicaja o CaixaBank que distribuyen el 60%. O sea que al final la diferencia entre, o sea, que distribuir el 60% del beneficio en dividendos es mucha generación de ruquiqui, ¿no? De ruquiqui para ese planteamiento de beneficios. David. Bueno, aunque yo soy absolutamente pro Mao, a los que hago desde aquí cervezas Mao, a los que hago desde aquí un llamamiento para que me patrocinen, he leído la noticia de todo lo que he buscado en las 4 principales inteligencias artificiales, como hago todas las semanas, a ver. y no me ha gustado ninguna, excepto una noticia que es un poco más, no es la noticia económica de la semana, pero me ha hecho gracia, y es que Heineken España, reconocida como una de las mejores empresas para trabajar impulsando su marca y su talento. Lo han hecho muy bien, así que enhorabuena. Bueno, Heineken pues España. nada, desde aquí enhorabuena. Enhorabuena Heineken España y viva la cervecita. Y recordatorio a Mao que me puede patrocinar, me dejo patrocinar. Muy bien, muy bien. Chicos, que os veo en forma. Hoy a desayunar ahora. Romera, cuídate. Pero mucho. me lo has pedido, ¿no? Sí, te lo he pedido. Ahora Bárbara sale ahí, ya lo verás. Cuento con ello. Claro, chicharrones con mayonesa, lechuga y tomate. Toma ya, como Dios, como Dios. Luego juego al pádel, ¿eh? Oye, que lo sepáis, ¿vale? disfrútalo. Cada uno está imaginando lo que no es, ¿de acuerdo? Tú juegas al pádel y yo al polo. ¿Vale? Chicos, adiós. Un placer. Buen día a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Una masa de aire ártico seguirá dominando el tiempo en la península y Baleares, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones, especialmente en el Cantábrico, Pirineos, Alto Ebro, Ibérica, este de la meseta norte y Baleares. También habrá nieve que aparecerá en gran parte del tercio norte y montañas del centro y sureste. En Canarias predominarán los cielos nubosos con lluvias moderadas, sobre todo en las islas montañosas, siendo más intensas y persistentes en La Palma. Las temperaturas descenderán y habrá heladas generalizadas en el interior peninsular, moderadas en las montañas del norte y este y fuertes en Pirineos. El viento soplará con rachas muy fuertes en Baleares, Bajo Ebro, zonas del Mediterráneo y cordilleras del norte. En el resto podrá ser o moderado o flojo. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. ¿Tienes tos, fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria, estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande, con o sin camareros, y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Viene la bolsa española derrapando, ¿y de qué manera? Efectivamente, caídas, según nos muestra el futuro del 1,45%. Vuelve el miedo a los mercados. Ayer Nvidia acabó cayendo un 3% a pesar de sus buenas cuentas, y el Nasdaq se dejó un 2%. Se ha extendido esa tendencia vendedora hoy en los mercados asiáticos,
puntos y el IBEX se va a alejar de los 16.000 puntos. De lunes a jueves pierde un 2,2%. Además, cada vez hay menos expectativas de que la Fed vuelva a bajar los tipos de interés. Hemos conocido en el Reino Unido el dato de ventas minoristas, que caen un 1,1% en octubre, cuando los expertos esperaban un 0%. Además, en Europa se espera la publicación del PMI compuesto de noviembre. También se publicará ese dato en Estados Unidos, donde igualmente conoceremos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Otro dato que se ha publicado es el IPC de Japón de octubre, que subió al 3%, muy lejos de ese objetivo del 2% del Banco de Japón ya durante 43 meses consecutivos. Tenemos la prima de riesgo en 50 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,20. Europa, cuesta abajo y sin frenos. Caída del 1,65% para el Eurostock 50, del 1,54% para el DAX alemán y bajada del 1,23% para el CAC 40 francés. Un día donde los protagonistas están en SAP, y es que presenta los aviones de vigilancia global a Qatar y Arabia Saudí, y en Veolia, que anuncia que ha llegado a un acuerdo para adquirir Clean Earth, una empresa estadounidense especializada en la gestión de residuos peligrosos, por $3.000 millones. En cuanto a futuros americanos, después de las grandes caídas del jueves, vemos al Nasdaq 100 bajando un 0,22%, pero al Dow Jones subiendo un 0,08%. En plazas asiáticas, después de esa bajada de más del 10% del SoftBank, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con caída del 2,30%, Shanghái opera con bajada del 2,45% y el Kospi coreano, la más perjudicada, cierra su sesión con caída del 3,79%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana cayendo 1,86, está en 57,90, petróleo Brent cae un 1,63% y se coloca en $62,36 el barril. Onza de oro cotiza en $4.030 y cruce euro-dólar 1,1546, favorable a nuestra moneda. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy del mercado, hoy viene con curva profunda. Con caídas notables en Europa, que siguen los recortes que ayer en Wall Street. Fue una sesión de más a menos. El Standard & Poor's cayó un 3,5 desde los máximos, el Nasdaq un 4,5 y Nvidia desde los máximos cayó un 8%. También los CDS que miden el riesgo de los bonos de Oracle están en el máximo de 3 años, y esta toma de beneficios se ha trasladado también a Asia, con China cayendo un 2% y Japón, pese a anunciar un paquete de estímulo fiscal muy potente, también del 2,4%. También muy relevante el informe de empleo de septiembre, casi con 2 meses de retraso, que se conoció ayer, que tuvo más fortaleza de lo esperado, aunque subió algo la tasa de paro, pero los salarios siguieron subiendo, y este va a ser el último dato de empleo que va a contar la FED antes de la reunión del 10 de diciembre, y esto hace que las probabilidades de bajada de tipos se hayan reducido apenas al 31%. Y además hemos conocido buenos resultados del tercer trimestre, y además la guía de Walmart pues avalan que el consumo privado todavía aguanta bien, lo cual puede llevar a la Reserva Federal a aplazar la bajada de tipos. ¿El dinero que está saliendo de las bolsas está entrando en el mercado de la renta fija? Está entrando más en el corto plazo que en los largos plazos. También es lógico que después de las subidas tan notables que ha habido en todas las bolsas, sobre todo en la parte de la inteligencia artificial, tenga un cierto respiro. Las subidas en el año todavía son bastante relevantes, y es hasta sano que haya estos ciertos recortes sin que sean demasiado profundos. Así que es una simple corrección, o puede ser algo más. ¿Puede haber algo más gordo, más importante detrás? Los mercados siempre pueden tener volatilidad, pero los resultados de Nvidia sí que quitaron algo de temor a esa posible burbuja en la inteligencia artificial, que quizás lo que se está pensando es que algunas compañías van a tener problemas en devolver la financiación que han pedido para los centros de datos. Muy bien. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio. Muchas gracias, buenos días. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Sintonizan Radio Intereconomía.
Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver